No quiere el señor Sánchez una España con propietarios ricos e inquilinos pobres. Hablamos de un país en el que, como les hemos comentado en otras ocasiones, el volumen de los alquileres está disparado y hay gente que paga más de 2.000 euros por alquilar una vivienda. Ya me dirán ustedes que nos escuchan quién se puede permitir pagar 2.000 euros de alquiler por su vivienda. Vamos a hacer ese repaso. Enseguida está con nosotros Beatriz García para contarnos cuáles son los principales asuntos que tenemos en Libre Mercado. Me gustaría recordarles, por ejemplo, a aquellos que sigan este programa, pero que también sigan Tu Dinero Nunca Duerme los fines de semana, los domingos de 2 a 3 de la tarde, sepan que el programa especial que tuvimos este fin de semana al completo ya está colgado en Libre Mercado y se puede ver absolutamente todo, ¿no? La entrevista que tuvimos con Gustavo Martínez y también la que hicimos con Tacho Arrimadas de Santa Lucía Asset Management sobre renta fija. Pero, como les decía, y todo lo prometido es deuda para nosotros en Con Ánimo de Lucro, tengo ya a Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Para repasar cómo abre esta semana, cómo arranca este lunes Libre Mercado. Un día en el que, si en Con Ánimo de Lucro todos los lunes es religión tener a Rotellar, por supuesto Libre Mercado también. Hombre, por supuesto, no falla nuestro analista, ni en vacaciones, ni en Navidad, ni en verano. Él siempre nos informa todos los lunes de lo que está pasando en la economía española. En este caso nos da soluciones que están muy bien, muy interesantes y que tiene que tomar nuestro país ya. Son las reformas necesarias para la supervivencia de la economía española. Nos pone Rotellar un poco en contexto sobre lo que está pasando, una economía completamente asfixiada por los impuestos y con unos políticos muy irresponsables que son adictos completamente al gasto, con la productividad completamente estancada. ¿Y qué nos dice nuestro analista? ¿Qué se podría hacer? Que siempre parece que estamos criticando y no damos soluciones. Pues sí, hoy damos soluciones y da, bueno, pues 8 consejos, 8 tareas pendientes de este gobierno o del próximo que venga. Flexibilizar el mercado laboral, bajar impuestos, apostar por la inteligencia artificial, etc, etc, etc. Así que no se lo pierdan. No se lo pueden perder. De todas maneras, fíjate, le voy a poner un borrón al artículo de Rotellar. Sí. Querido profesor, querido José María, las reformas necesarias para la supervivencia de la economía española. Yo me atrevería a decirle, profesor, que si se ponen en marcha al menos la mitad de las que propone, no es que sobreviva la economía española, es que nos poníamos ahora sí de verdad como un cohete. El problema es que me da a mí que no se va a poner en marcha ni una sola de todas las que ha puesto encima de la mesa el profesor. No tiene pinta. Bueno, la sexta, fíjate, hay que borrar toda la corrupción. Ah, amigo, esto cuesta mucho. Cuesta mucho trabajo, sí. Vamos a hablar dentro de unos minutos también con José María Rotellar, a quien le plantearemos el asunto del día, pero estoy leyendo aquí, oye, un tema interesante, porque habla de ricos, de noruegos y de suizos. A ver qué está pasando aquí. Pues sí, bueno, nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. Esta vez es, bueno, pues otra prueba más de que cuando los estados se esquilman, demonizan a los ricos y les quieren despojar prácticamente de todo su patrimonio, pues ¿qué pasa? Que huyen. Sorpresa, los ricos se van. Y eso es lo que está pasando en Noruega. Hubo un cambio de gobierno, gobierna el socialismo más noruego, subieron patrimonio por encima del 50%, más impuestos al reparto de dividendo y una larga lista de pues ataques directamente a sus contribuyentes más pudientes. ¿Qué está pasando? Pues que desde el año 2022, 2023, los noruegos están preparando su maleta, se están yendo a Suiza. Más de un 70% de las notificaciones que recibe la agencia tributaria noruega es de los contribuyentes que dicen chao, me voy a Suiza. Y en 2024 ya van por 4.000 millones de euros de dinero que han sacado despavoridos del país noruego. Si es que el socialismo siempre tiene el mismo efecto, iguala pero por debajo. Los ricos, los que pueden, se marchan de ese tipo de infiernos fiscales. Me hace mucha gracia el infierno fiscal noruego,
Me gustaría decirle a alguno de esos ricos que se va a Suiza, decir, mira lo que estamos haciendo en España y dinos dónde estarías en caso de haber permanecido en nuestro país. En fin. Bueno, ¿y qué nos preparáis para mañana? Bueno, pues mañana vamos a publicar la pizarra de Domingo Soriano y Nuria Richard, que bueno, es un contenido que no se pueden perder, lo tenemos en YouTube, en todas las plataformas, y vamos a hablar de el IRPF, mentiras de María Jesús Montero y bueno, sobre todo cuánto pagan realmente de IRPF los ricos, que contribuyen muy mucho a las arcas del Estado y que al gobierno les parece insuficiente y quiere más y más. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Beatriz, como siempre, enhorabuena por el trabajo en Libre Mercado. Muchísimas gracias y te veo aquí mañana. Por supuesto. Bueno, y vamos ya de lleno con el tema del día, con esa propuesta de Sumar para poner en marcha una hipoteca pública y obligar a los bancos a ofrecerla a sus clientes con unas características muy concretas que nos resume ya nuestra compañera de los servicios informativos, Leticia Vaquero. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. El objetivo principal de Sumar es darle la vuelta al mercado hipotecario para que la mayoría de los españoles estén sujetos a las hipotecas a tipo fijo. Consideran que en nuestro país la regulación hipotecaria es deficiente y como consecuencia de ello la comercialización de créditos por parte de los bancos hace prevalecer la hipoteca a tipo variable sobre a la de a tipo fijo, lo que se traduce, según Sumar, en una mayor inestabilidad financiera para los hogares. Así lo explicaba el viernes el portavoz de Economía de esa formación, Carlos Martín, cuando presentó su proposición no de ley en el Congreso. El cambiar, ¿no?, los pesos en el mercado hipotecario, esta anomalía está formando parte de la negociación. No puedo dar el detalle concreto, pero forma parte de nuestra negociación el que los bancos tengan más incentivos de los que tienen ahora para conceder fundamentalmente hipotecas a tipo fijo frente a las hipotecas a tipo variable, que son las que están predominando ahora. De esta manera quieren convencer a las entidades bancarias con incentivos, pero también con regulación, acercándose así Sumar a su tan ansiada propuesta de la banca pública. Creen que ahora que los tipos de interés oficiales vuelven a bajar, los bancos aprovecharán para vender más hipotecas con tipos variables. Por eso su propuesta es la de un crédito a tipo fijo que se base en el bono español a 10 años, con un mínimo del 1% TAE, una doble garantía a ojos de Martín. Los hogares, en muchos casos, ¿no?, sin necesidad de que los bancos hagan nada más, elegirían esta hipoteca frente a las hipotecas a tipo variable. Este es un mecanismo para conseguir, que es copiando, ya digo, experiencias de otros países, que nuestro mercado hipotecario sea más homologable al europeo y que sea más protector de las familias hipotecadas. También habría unos requisitos. Los hipotecados tendrían que tener una relación laboral estable y el coste de la hipoteca, sumada a las demás deudas de la familia, no podría superar el 40% de su renta. Además, se firmaría como máximo a 30 años y el banco, además, te daría el crédito por valor del 80% del valor de la vivienda. Este es el Ministerio de Trabajo, del trabajo productivo y de todas las formas de trabajo, también el no reproductivo. Sí, bueno, da la sensación de que esta propuesta viene del trabajo no reproductivo, de cualquier tipo de trabajo de la señora Yolanda Díaz. Bueno, muchas gracias a Leticia Vaquero por resumirnos esa propuesta que ha puesto encima de la mesa la semana pasada el partido de Sumar, que pretende que se debata en el Parlamento y tiene la vocación de terminar convirtiéndose en ley. Ya les adelanto que hemos intentado recabar la opinión en directo para este programa de la Asociación Española de Banca, porque me imagino que después de que les hayan grabado a los bancos con un impuesto especial solo para ellos y porque sí, pues este tipo de propuestas no parece que les vayan a gustar en exceso, o al menos para que nos dieran su punto de vista, pero han decidido que mejor no quieren hablar. No sé si es que temen que les vayan a poner otro impuesto o directamente prefieren no entrar ni meterse en camisas de 11 varas, aunque esto les afecta de una manera directa en caso de que salga adelante. Pero tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque queremos analizar en profundidad algunos aristas para explicarles a ustedes qué es exactamente lo que está proponiendo Sumar, si es bueno o es malo y en qué medida lo es. Y lo vamos a comparar también con lo que se hace en otros países. Vamos a ir desmontando, Rubén, punto por punto, qué es exactamente lo que quiere la gente de Sumar y bueno, vamos a explicar en qué consiste realmente para que nos hagamos una idea. Bien, pues principalmente lo que dicen es que quieren reducir la proporción de hipotecas contratadas a tipo variable en función de las de tipo fijo, porque bueno, ellos sostienen que aquí en España hay una proporción mucho más elevada que, por ejemplo, en otros países como Francia o Alemania. De hecho,
En 2015 es cierto que alrededor del 90% de las hipotecas eran de tipo variable, ahora estaba en torno al 70%, y bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con Francia o Alemania, este porcentaje llegaría al 20-30%. Entonces, bueno, para ellos esto es una desigualdad que hay que reducir y que nos tenemos que comparar con este tipo de países. Porque ellos están entendiendo entonces que ahora es mucho mejor para el cliente, según Sumar, las hipotecas a tipo fijo que las de tipo variable, Sí. que las de tipo variable solo buscan los intereses espurios de la banca, los malvados especuladores de la banca. Claro, porque al fin y al cabo lo que de algún modo todo esto viene, como se suele decir, ¿no? De aquellos lodos, de aquellos barros estos lodos, o de aquellos polvos estos lodos, de, digamos, la época pre y post crisis financiera en la que, bueno, pues se contrataban mucho más que ahora, hipotecas a tipo variable, y lo que hacían los bancos era poner un techo y un suelo, una cláusula de techo y una cláusula de suelo a las hipotecas, para que, bueno, si los tipos de interés subían mucho, pues hubiera un límite, pero también que si bajaban, la hipoteca no bajara tanto. Y por tanto, bueno, pues por ejemplo, si el suelo estaba en el 2%, por mucho que el Euribor, que ahora entraremos en esto, bajase al 0,5%, pues la hipoteca seguiría en el 2%, porque ese era el suelo. Y ahí está un poco la lógica también del negocio bancario sobre las hipotecas. Y esto es lo que critican precisamente desde la izquierda más radical y en concreto ahora Sumar. Porque, pues eso, lo que dices tú, ellos creen que estos son beneficios espurios caídos del cielo, que dicen siempre. Sí, pero claro, aquí hay una contradicción in terminis. Si durante esos años en los que la justicia europea falló a favor de los clientes en contra de las cláusulas suelo, en mi opinión, y esta es mi opinión, haciendo populismo judicial, porque hubo mucha gente que se benefició de esa situación. Aparte, una vez explicado, yo creo que es muy sencillo de entender. O sea, tú te beneficias de tipos variables, puedes tener la hipoteca un poquito más barata, un poquito más alta dentro de esos márgenes, pero la banca se guarda un suelo para no perder dinero, o digamos, para asegurarse unos ingresos mínimos con tu hipoteca, y tú te garantizas que no te van a cobrar más de un X si los tipos de interés se disparan a partir de un determinado nivel. Esto, que yo creo que entiende todo el mundo, es lo que se consideró injusto en su momento y obligó a los bancos a devolver hipotecas, con lo cual las hipotecas a tipo variable ahora son variables puras y a tipo fijo puras, pero en cualquiera de los casos, prácticamente durante todos los años, durante todos los momentos, se ha podido contratar hipotecas a tipo fijo y hipotecas a tipo variable. Evidentemente, las de a tipo fijo, cuando los tipos de interés estaban por debajo del 0% o en el 0%, nadie quería hipotecarse a un 2%. Cuando la variable te iba a ofrecer un 0,50 o un 0,75. Nadie que iba a querer pagar un 2% de interés cuando podía pagar un 0,75. Pequeño problema, lo que la gente no sabía o no quería entender o no se le decía, o si se le decía no quería escuchar, es que, oye, que hoy está el Euribor en el 0%, pero puede volver al 3%, o puede quedarse en el 2%, o puede subir al 4%, el máximo histórico está por encima del 5%. Oye, que esto puede pasar y como suba al 5%, pues pagarás, si tienes un diferencial de 0,75%, pues pagarás un 5,75. Esto se le ha explicado por activa y por pasiva a la gente, y lo que nos ha dicho esta gente de Sumar, en su momento Podemos, cuando salió el escándalo de las hipotecas y de las cláusulas suelo, es que, claro, que fueran... Que hubiera tipos fijos en las cláusulas, que era malo, que lo que importante era que fuera full a renta variable porque podía aprovecharse los tipos bajos. Ahora no quieren la renta variable, le parece espurio, y lo que quieren son hipotecas a tipo fijo, lo que se llaman en argot hipotecas de cobertura frente a los tipos de interés. Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera ellos. No, y además, aquí 2 puntos. Primero, es evidente que contratar una hipoteca tipo variable, puro, sin techos o suelo, expone a la familia a un riesgo mucho mayor, porque sí, el tipo de interés puede bajar, pero también puede subir, ¿no? Y de hecho lo hemos visto estos últimos años con la inflación, como el tipo de interés subió y el Euribor también, claro. Y ahora, pero por eso están planteando hipotecas a tipo fijo, porque resulta que el Euribor está por encima del 3%. Sí, pero me refiero, al final eso exponía mucho más riesgo, ¿no?, a la familia. Y luego también hay que tener en cuenta, porque otro de los argumentos que empleaban en la propuesta no de ley era, claro, las familias no es como los bancos, que tienen un departamento de gestión de los riesgos y tal, no pueden calcular el riesgo, no pueden calcular a lo mejor, o no pueden saber, los bancos a lo mejor tampoco tanto, pero bueno, sí es cierto que tienen más información, pero es cierto que las familias no pueden saber de aquí a 2 años cómo va a estar el tipo de interés,
Pero sí es cierto que, bueno, si contratan, volviendo a hace 5 o 10 años, una hipoteca variable con un suelo, saben ya de antemano cuál va a ser el suelo mínimo que van a tener que pagar, y eso se puede aplicar a su cálculo económico, digamos, de economía doméstica, ¿no? Eso es lo que no saben ver, yo creo. No, y más allá de eso, es que están diciendo que los clientes están contratando hipotecas sin tener información real de cuáles son las condiciones de esa hipoteca, cuando precisamente después de todo el escándalo, las cláusulas suelo, las cláusulas techo, las decisiones de los tribunales europeos, se reforzó el sistema de concesión de hipotecas, de modo y manera que si usted, cualquiera que nos está escuchando, que nos está viendo ahora, quiere contratar mañana una hipoteca, ya va a ver cómo le toca mínimo 2 visitas definitivas al notario. La primera de ellas para que el notario les explique cuál es el contrato que van a firmar, cuáles son las condiciones, y para que ustedes les hagan todas las preguntas. ¿Y qué pasa? ¿Y si dentro de 2 años el Euribor está en el 7%, qué va a pasar? ¿Y si está en el 3%? ¿Y si está en el 2%? ¿Y cuál es el máximo que me va a cobrar el banco? ¿Cuál es el mínimo? ¿Qué puede pasar? ¿Cuántos años? Si mañana amortizo toda la hipoteca, ¿cuánto me va a cobrar el banco? Todo esto, ¿la puedo cambiar o no? Todo esto se lo van a explicar en notaría. ¿Por qué? Pues porque después del escándalo de las hipotecas suelo y las hipotecas techo, y que obligaran a la banca a devolver miles de millones de euros a sus clientes, se supone que en hipotecas mal cobradas y en comisiones mal cobradas, lo que se hizo fue precisamente imponer esta figura. Entonces, un día vas al notario, te lo explica todo, y cuando ya lo has entendido todo, vas otro día y ya firmas delante del notario con el banco y con todo el mundo, y con el propietario que te la vende. Entonces, esto parece que lo desconoce la gente de Sumar. Claro, como son multipropietarios y ya tienen muchas propiedades y se supone que las tienen puestas en alquiler, aunque tampoco lo sabemos, no están en lo que tienen que estar. Esto de verdad es un despropósito, pero es que hay más. Totalmente. Al final esto a lo que nos lleva es a ver un poco la creatividad que hay para ligar las hipotecas a distintos índices, como comentábamos antes. Bueno, porque tampoco la quieren referenciar al Euribor, ¿no? Claro, a eso iba. Bueno, podemos recordar, ¿no?, que las hipotecas se han referenciado, por ejemplo, a multidivisas, o sea, sobre todo a francos suizos y yenes en el pasado. Ahora siguen existiendo, pero bueno, ya no están tan de moda, son residuales. Igual que las ligadas al MIBOR, que es el tipo de interés establecido en las transacciones bancarias en el mercado bursátil de Madrid. Y bueno, hoy en día las que más se dan en el mercado son las del Euribor, que al final es el tipo de interés al que se prestan el dinero en los bancos a nivel del sistema europeo. ¿Y a qué quieren referenciar ahora las hipotecas? Pues fíjate, la idea que se les ha ocurrido es ligarlas a los bonos a 10 años españoles. Al tipo de interés que ofrecen los bonos a 10 años. Eso es. Y con un plazo de máximo de 30 años, como bien comentaba antes Leticia Vaquero. Pero claro, nos hemos puesto a analizar cuál ha sido la evolución del Euribor por un lado y del bono español a 10 años por otro, y vemos que el Euribor, el máximo de cotización, de tipo de interés, ha sido en agosto del 2008, un 5,4%, y el mínimo un 0,5% en diciembre del 21. Y por su parte, el bono español a 10 años, el máximo lo registró en el año 1995 con el 12%, pero claro, alguien dirá, no, eso eran pesetas. Casi un 12%, rozó el 12%. Sí. En 1995. En 1995. O sea, quieren cambiar un índice como el Euribor, cuyo máximo histórico ha sido el 5,4. 5,4 por otro índice cuyo máximo histórico ha sido del casi el 12%. Es que fíjense ustedes el planteamiento, ¿eh? No vamos a coger el Euribor porque es el interés espurio de los bancos. Recordarle que el Euribor se calcula por un pool de 10 bancos europeos y la media de los intereses que se van cobrando unos y otros a la hora de prestarse el dinero. Eso es lo que establece el baremo del Euribor. No hay ninguna mano negra europea ni ningún gerifalte que va diciendo cuál es el tipo de interés de referencia. No. Es el tipo de interés al que se compra, al que se prestan el dinero los bancos. Se coge un pool de 10 bancos y las operaciones que se han firmado se hace una media y se estima el tipo de interés. Bueno, pues esto es espurio y malísimo. Y resulta que tenemos un índice que es el comúnmente aceptado, que es el Euribor, para fijar el precio de las hipotecas en España, y decidimos hacerlo con otro cuyas volatilidades pasan del 12%. Esto quiere decir que si el bono español a 10 años de repente sube otra vez a su máximo histórico al 12%, ¿a cuánto creen los señores de Sumar que se van a contratar las hipotecas? ¿Al 12%? ¿Están ustedes diciendo que quieren utilizar como referencia o como índice el interés del bono a 10 años que se puede ir
y que en el pasado se ha llegado a ir al 12%, pero es que eso es el 95, y me dirán, bueno, qué ventajista eres, Luis, en el 95 al 12%, claro, es que en el 95 las hipotecas ya se firmaban a esos intereses, pero ahora de manera reciente no ha estado tan alto. ¿Cuál es su último máximo y cuál era? Pues, por ejemplo, ya en la época del euro, el máximo fue en septiembre de 2012, que llegó al 7%. Ah, en 2012. Sí. En 2012, allá cuando estábamos con las hipotecas suelo y demás, en esa época el bono a 10 años estaba en el 7%. 7%. Máximo histórico del Euribor, el 5,4%. Esto es lo que nos está poniendo encima de la mesa Sumar, pero ¿de qué están hablando esta gente? Sí, totalmente. Al final lo que parece es que quieren condenar a las familias a una mayor volatilidad, pero muchísimo mayor a la que se vive hoy en día con el Euribor, claro. Y porque también nos estaban diciendo de Sumar que hacer esto, lo que ellos están proponiendo, esta barbaridad que les estamos contando, esto nos iba a acercar a los países europeos a los que nos queremos parecer. Sí, ellos sobre todo ponen el ejemplo de Francia, donde es cierto que hay cierta regulación por la cual la mayoría de hipotecas están contratadas a tipo fijo y en un mercado regulado por parte del Estado que, un poco al estilo que ellos quieren hacerlo, pues se fija un tipo fijo por parte del Estado en las hipotecas. Pero vamos, es la única inspiración que tienen, porque más ejemplos hay de ese. Bueno, la eficiencia, la verdad que es increíble la demagogia que se hace con este mercado. Pero ¿te parece, Rubén? Lo vamos a comentar ya con nuestro analista de cabecera del día, ya lo avanzaba yo antes, que va a ser el profesor Rotellar, el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. José María Rotellar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, un gusto tenerte hoy con un tema quizá muy sectorial, porque solo afecta a aquellos hipotecados o que están buscando una hipoteca, pero nos ha parecido que era merecedor de un análisis en un programa que se llama Con ánimo de lucro, porque, claro, resulta abracadabrante. Yo no sé si ellos creen que los clientes españoles de los bancos son los ignorantes que no saben que firman, que es uno de los argumentos que emplean para poner en marcha esta PNL, o son ellos realmente los que desconocen cómo funciona el mercado hipotecario, porque, claro, pedir que se referencia al bono español a 10 años, decir que las hipotecas a tipo variable solo buscan el interés espurio de la banca, ahí han estado 10 años con Euribors por debajo de cero, en negativo. No sé, ¿cuál es tu lectura? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, afecta a todos. ¿Por qué afecta a todos? Porque esto no es más que una muestra más del intervencionismo que se quiere introducir en la economía. Hoy son las hipotecas y mañana puede ser un precio máximo en el producto de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que también tuvieron esa idea hace no mucho tiempo, ¿no? Cuando las tasas de inflación crecían exponencialmente. Hacer una cesta básica con el precio intervenido, sí. Exacto, eso por un lado, por tanto afecta a todos. Segundo, no es que crean que los clientes de banca son más tontos que el resto, no, es que consideran siempre que el ciudadano es más tonto que lo que puede decidir el sector público, que es quien sabe decidir, ¿no? Según ellos, mejor que el propio cliente. Por eso lo que quieren es tener una política cuanto más confiscatoria mejor en materia tributaria, cuanto más expansiva en el gasto mejor, para ofrecer más y más cosas, porque son ellos quienes quieren decir y decidir qué es lo que hay que hacer mejor que el ciudadano al que no consideran intelectualmente capaz a este respecto, ¿no? En tercer lugar, en las hipotecas, ligar el diferencial, poner como diferencial el bono a 10 años, ¿qué sentido tiene? O sea, que si el Estado se endeuda más y tiene más riesgo y por tanto las agencias de calificación le bajan la calificación crediticia y por tanto sube la prima de riesgo y sube el coste, por tanto, de la deuda a la que coloca el Tesoro, entonces todos los hipotecados no solo van a tener que pagar más impuestos para sufragar ese
ese gasto, esa deuda y el coste de esa deuda, sino que además el diferencial de las hipotecas les va a subir a quienes hayan firmado una hipoteca a tipo variable. Por otra parte, es mucho más, puede ser todavía mucho más volátil que la política monetaria. La política monetaria la marca el Banco Central bajo unas pautas que pueden ser más o menos acertadas, pero hay una cierta ortodoxia en ello. Pero ligarlo a algo que es mucho más volátil no parece muy lógico. Y por último, que las hipotecas que han tenido ánimo de lucro, bueno, es que la banca está para ganar dinero, como cualquier empresa. Su negocio se basa, el de los bancos, el tradicional, en tomar el dinero lo más barato posible y prestarlo lo más caro posible. Y es así para lograr el mayor margen de intermediación posible. Y ese es el negocio de la banca. Y mientras se mantuvo además en ese negocio, no hubo tantos problemas como se dieron después en otros. El problema es cuando se metieron en mucho tema inmobiliario y en muchas otras actividades que a lo mejor no eran tanto el puro negocio bancario, ¿no? Pero ¿por qué no? Si al final lo que hacen es poner en sintonía a personas que necesitan dinero y personas a las que les sobra el dinero y quieren invertirlo para rentabilizarlo. El dinero que prestan los bancos no es suyo, el dinero que prestan los bancos es de sus clientes, de los clientes que han depositado, tienen un exceso de fondos. Bueno, entonces tampoco se les retribuye. O sea, si no pueden cobrar por las hipotecas, no van a poder retribuir por los depósitos. Y si ahora mismo no se está retribuyendo por los depósitos, o no tanto, es porque sigue habiendo un exceso de liquidez en el mercado. Si se redujese, claro que retribuirían, porque necesitarían esa liquidez y pagarían más por ella, ¿no? Pero es que todo ello no es consecuencia más que de el intentar siempre interferir e interferir en el desarrollo del mercado, que tiene unas reglas muy muy claras, y esto es un paso más en esa dirección, que es el empobrecimiento, lógicamente. Correcto. Rubén. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En relación con lo que comentaba anteriormente sobre ligar estas hipotecas al diferencial del bono a 10 años español, si se pusiera en marcha esta propuesta, ¿cómo cree que afectaría la cuestión de la deuda disparada y la carencia de solvencia que tiene el Estado español? Bueno, vamos a ver, que se ligue el diferencial no es más que coger un índice de referencia. Realmente el Estado no está asumiendo con ello el posible impacto que pudiese tener en un impago hipotecario, ¿no? por un quebranto, ¿no? Pero sí que lo que sucedería es que sería, como he dicho antes, más volátil que el Euribor, y si el Tesoro, si el Estado español sigue incrementando su endeudamiento, su calidad crediticia baja. Si baja su calidad crediticia, sube su prima de riesgo. A mayor riesgo, por lo tanto, exige más rentabilidad a los inversores. Me van a pedir a mí que retribuya, Estado, más la deuda que estoy emitiendo. Por tanto, esa rentabilidad por el bono va a subir. Y si sube, ¿qué es lo que sucede? Que si se utiliza como índice, inmediatamente suben todas las hipotecas. Y luego, ¿con qué revisión se hace? ¿Con qué revisión han pensado? Dicen, el bono a 10 años. ¿Y con qué revisión? Hacemos una revisión en cada colocación de deuda del Tesoro, una revisión mensual, una revisión diaria, una revisión a un año. ¿Cuándo? ¿Con qué periodicidad se establece la revisión de las hipotecas? ¿También se marca exactamente o se deja libertad a las entidades bancarias para que puedan poner el plazo de revisión que quieran? Lo más habitual ahora mismo es un año, pero las hay a 3 meses, las hay a 6 meses. O sea, ¿cuál es el plazo? ¿Qué es lo que van a conseguir con ello? Si no van a conseguir absolutamente nada. Lo único que conseguirían, y por ahí a lo mejor podría venir la segunda parte de la pregunta, es que si es más volátil y se encarece, pudiese haber más impagos, y si el sector público sigue empeñado en intentar subvencionar esos impagos, entonces sí que asumiría mucho más riesgo. Pero vamos, no tiene ninguna lógica. Podría provocar una mayor catarata de impagos y un quebranto mayor para las entidades financieras, que tendrían, por tanto, para cubrir con su rentabilidad, con la rentabilidad para sus accionistas y los niveles de requerimiento de capital, que subir precio en otros productos. No tiene ningún sentido. Esta propuesta, José María, da la sensación de que a todas luces quiere avanzar en esa agenda que tiene planteada Sumar para terminar montando
lo que llevan tiempo exigiendo y proponiendo, que es una banca pública, un banco público. Parece que desde Sumar el escarmiento que a todas luces tuvo este tipo de iniciativas con las cajas de ahorro y donde acabaron todas, no les sirvió de mucho, no quisieron aprender mucho. ¿Tú crees que es viable esto? ¿Crees que en una España con Sánchez a la cabeza podremos terminar viendo la creación de un banco público? Bueno, es que no sé, últimamente la política económica del gobierno está derivando casi un poco en algunas materias hacia la del primer franquismo, ¿no? Donde era la Falange quien imponía las reglas. Quizás la Falange en muchos puntos coincide con el comunismo, ¿no? En una especie de comunismo de derecha, nacionalización de la banca, intervencionismo, proteccionismo, autarquía, etcétera, ¿no? Autarquía no tenemos porque estamos en la Unión Europea, pero se está interviniendo en muchas empresas. Telefónica ha vuelto a tener capital público cuando se había privatizado ya hace unos cuantos años y no había tenido capital público hasta el régimen de Franco, porque surge como una entidad privada impulsada por IDT, empresa extranjera que invirtió en España en su momento. Lo mismo también están dejando sobre la mesa la idea de recuperar una especie de INI industrial, que tampoco tendría ningún sentido. Mantienen una participación que no quieren soltar, el FROP en Caixa, heredada de Bankia, pero que es una cosa transitoria por un auxilio que se hizo, pero no con vocación de permanencia. Y volver ahora a un banco público que quieren resucitar el Banco Exterior de España o la Caja Postal, quieren resucitar Argentaria entera, ¿no? Que ya fue fusionada con el Banco Bilbao Vizcaya en su momento. Bueno, no tiene ningún sentido, porque entre otras cosas un banco público no va a dejar de estar sometido en ningún caso a las directrices del Banco Central y va a tener que cumplir con los requerimientos también de Basilea. No va a poder hacer lo que quiera. ¿Qué significa? Llenarlo de empleados públicos, incrementar el coste y que se traduzca en más impuestos y en algo menos eficiente y que no satisfaga las necesidades del mercado. Si el mercado ya es suficiente, o sea, el movimiento que ha habido es de concentración bancaria, que se puede estar de acuerdo o no, pero es el movimiento que ha habido, y ahora lo que se quiere es, después de haber propiciado la concentración bancaria, decir que no, que tiene que haber un agente más en el tablero, pero que sea un banco público. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener un banco público? No le veo ninguno. José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro una semana más. Un abrazo. Bueno, Rubén, yo creo que hemos dado buena cuenta de qué es lo que propone Sumar en esta proposición no de ley, este anuncio que hicieron y todas las fallas que tiene un proyecto a todas luces incompatible con una libertad de mercado y, de nuevo, un afán intervencionista dentro de la actividad de los bancos a los que ya tienen sometidos, insisto, con ese impuesto que iba a ser temporal y que ahora amenazan con hacerlo permanente. Ya decíamos algunos que todos los impuestos que en el gobierno se venden como temporales acaban haciéndose definitivos, y en el caso de las energéticas y en el caso de los bancos pues son un problema muy importante que hay que atajar. ¿Qué te parece si, una vez revisado toda la actualidad que tiene que ver con esa propuesta de Sumar, nos asomamos a lo que está sucediendo en los mercados?